O si hay copias, sí, hay no copias, importa. sí, hay copias. Si hay alguna que no hay copia, se puede leer. Lo demás, ¿hay alguna? No, hay copias de todas. No, y aquí dentro me parece que esta caja está bastante llena, podéis después cargar. Cargar y descargar, Sí, en otras partes. se los dio mensaje de la Pues llegís a María. Leo, vale. No me gusta mucho el nombre Iglesia Pobre. ¿El título qué es? Es el título. El nombre Iglesia Pobre no gusta mucho, sobre todo a las organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas, catolicismo, protestantismo, etc. Todas tienen un nombre, como es, por ejemplo, Iglesia Católica, Iglesia Anglicana, Iglesia Luterana, Evangélica, Pentecostal, Adventista, Bautista, Mormones, Testigos de Jehová, etc. Pero ninguna de estas organizaciones dice ser la iglesia pobre. Pero todas están de acuerdo en que su iglesia está con los pobres, que ayuda a los pobres, etc. Demostrando claramente que católicos y protestantes son la iglesia rica. Pero el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque el reino de Dios es vuestro. Lucas 6:20. Y el catolicismo, protestantismo, etc., son tan aficionados a citar versículos de la Biblia. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, les recordamos estos del Evangelio de Lucas o el de Mateo, donde Cristo dice: no se puede servir a Dios y al dinero. Pero solamente esto de que el reino de Dios es de los pobres ya es suficiente para comprender claramente que la iglesia rica no es cristiana, llámese como se llame, porque muy claro está que si la iglesia rica dice que está con los pobres, no es la iglesia de Cristo, por la sencilla razón de que la iglesia de Cristo es pobre. Y es triste ver que hay muchos obreros y obreras, católicos, protestantes, etc., a los que tampoco les gusta la palabra o nombre iglesia pobre, y se podría preguntar el porqué de todo esto. Y es muy fácil comprender que es por el egoísmo, la vanidad, el orgullo. Pero en los jefes y los sacerdotes católicos, protestantes, etc., les domina el egoísmo o ambición de poder político, el dinero, etc. Y claro está que todo esto no tiene nada que ver con la sencilla y pobre sinagoga o iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret en Israel hace 2000 años. La iglesia pobre es el único cristianismo en el mundo, pero comprendemos que no basta con ser pobre. Hay que buscar a Cristo en sí mismo, en la propia vida, y al tener a Cristo, o sea, al Espíritu Universal de Dios, el ser humano, hombre o mujer, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, sin intermediarios de ninguna clase, ya que el único verdadero maestro y guía es Cristo. Tengamos pues las ideas claras: cuando en el mundo ya no exista la iglesia rica, porque ya se haya hecho pobre, el nombre de iglesia pobre no será necesario, y solo bastará decir cristiano o cristianismo. Pero ahora, con la iglesia rica que se autodomina cristiana, los cristianos tenemos el derecho y el deber de hablar claro, y decir muy claro que somos la iglesia pobre. Y si hay obreros y obreras, o sea, pobres, o los que no les gusta mucho el nombre iglesia pobre, así como tampoco les gusta dicho nombre a la iglesia rica, allá ellos. Unos y otros, el problema es suyo, y no nuestro, ya que tenemos muy claro que al tener a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida, cualquier pobre, en cualquier parte de nuestro mundo, pertenece a la iglesia pobre. Y el reino de Dios también es de ellos. Adelante, amigos, adelante, iglesia pobre, así sea, amén. Cayetano Martín, noviembre de 1997. Doctor, no sabíais. ¿Qué?
yo creo, Cayetano, que esto asusta un poco a la gente, como dijiste tú un día. Porque Miguel tiene un amigo que por el asunto de los ordenadores, pues, se visitan, ¿no? Y el otro día, ¿te acuerdas que te lo comenté? Fuimos a su casa y entonces, pues, este amigo, claro, como nos está echando una mano para hacer las páginas web en internet, claro, cuando le mencionamos el nombre de Iglesia Pobre, dijo, no, ¿por qué no ponéis otro nombre que sea más llamativo, que pique más la gente? Y bueno, a mí en ese momento se me ocurrió la idea, la espiritualidad en casa, o sea, vivir en casa, y Miguel, el cristianismo primitivo. Pero hemos decidido cambiarlo y no, que tiene que ser Iglesia Pobre, porque en realidad, claro, la gente, hay que explicarle que no es ni catolicismo ni cristianismo. Eso es lo más importante. Catolicismo. Eso, Protestantismo. No es catolicismo ni protestantismo. Entonces, lo importante es aquello, y que vean, pues bueno, las cartas que nos publican. Por ejemplo, yo he abierto un trozo que pone feminismo cristiano, en donde incluyo las cartas que me han publicado de si la mujer puede ser apóstol, sacerdote de Dios, teóloga, después a favor del aborto, por qué la mujer tiene que abortar, por qué no hay que traer muchos hijos al mundo, para que no vayan al paro obrero, etcétera, etcétera. O sea, todo ese tipo de cartas como que encajan un poco con la labor de la mujer, digamos, ¿no? Y veremos qué pasa, no sé, ya... Pero yo me di cuenta de eso. Y su esposa es muy buena persona, la mujer, porque incluso tuvimos una conversación con la vecina que es bautista, y claro, y entonces la conversación que tuvimos, porque la mujer, la vecina, era muy partidaria de estar acá rato con la Biblia, ¿no? Y versículos y todo esto. Y claro, en un momento dado, pues yo le dije, mira, los primeros cristianos pues no tenían Biblia, ni Nuevo Testamento, ni nada de esto. Incluso los primeros hombres en la tierra tampoco había Biblia. Entonces, claro, y al final lo bonito de esto fue que la esposa de este amigo de Miguel, de Guillermo, dice, es que yo nunca había escuchado una conversación así. No sé, nunca había, claro, tenido la oportunidad de escuchar a una persona que habla de la iglesia pobre y de otra de la iglesia rica, digamos, en el fondo era eso, ¿no? Y como que dije, mira por dónde, que se diga así sencillo, sin preparar nada, ¿no? Pero la gente como que tiene un poco de miedo de eso, de iglesia pobre, como que te dice que no les gusta el nombre, por lo que sea. Yo tampoco, Sí, Magdalena, cada uno es libre. Yo tengo que traducir las cosas a nivel personal con respecto al mensaje. Yo no voy a hablar a nivel general. A nivel general me gusta decir iglesia pobre. A nivel personal, no es que no quiera decir iglesia pobre por el sentido de en fin, decir un obrero más de la iglesia pobre y tal, como yo no firmo ya las cartas como un obrero más de la iglesia pobre, y lo tengo que decir claramente. Pienso que para mí sería como un honor considerarme un obrero más de esa iglesia pobre. Es una aspiración, no un abandono por el hecho de que uno se sienta que no ha abandonado el egoísmo. Pienso que tengo demasiadas cosas y a veces pienso que para mí esto es, o sea, si digo iglesia pobre en mí mismo y miro atrás, siento como una vergüenza de los que realmente sí que son más iglesia pobre que yo. Yo lo digo así sinceramente, para mí es una aspiración, de hecho, de vivir ese cristianismo. Pero si tengo que mirar respecto a los demás, la verdad es que hay momentos que me siento como una vergüenza. Vergüenza no por el hecho de no poderme llamar iglesia pobre, sino de que no puedo aspirar a decirlo así. Si me comparo con la gente que está explotando, que está más allá o tal, pum, por supuesto, puedo decir lo que quiera, pero tengo que hablar a nivel sentimental, a nivel de mi propio corazón. Entonces, es una que dijéramos aspiración, una lucha enorme para decir, oye, un obrero más de esta iglesia pobre. Lo digo claramente, o sea, hay momentos en los cuales me siento como en una profunda crisis, Ahora cada cual puede decirlo y tal. Pienso que hay demasiadas cosas que me rodean a mí mismo, incluso materiales. Y las tengo ahí, ¿no? Y son como un lastre, o sea, como un lastre en el sentido, o sea, no me estoy materializando, pero están ahí. Y a nivel general, pues, por supuesto que sigo adelante, está clarísimo. Pero cuando tengo que mirar otras personas que están viviendo unas condiciones realmente, que aquellas personas que la están viviendo, esa iglesia pobre, pues la verdad es que me siento como la verdad como si no hubiera nacido en el lugar que he nacido ni ocupara el lugar que estoy ocupando. Pero quiero decirte que no por eso, o sea, yo seguiré adelante, por supuesto.
Porque yo no es que me esconda por el hecho de decir, oye, no, porque tengo esto y tengo que guardar esto, no, sino simplemente porque hay una realidad ahí que es mayor que ese deseo que tengo de precisamente de esa iglesia pobre. Porque es fácil decirlo y predicarlo y bien, pero después cuando pasas hacia el corazón, ahí ya te haces tus propios exámenes y tu conciencia es la que está contigo mismo, o ese Cristo, o lo que queramos llamar, ¿no? Y no es que yo, respecto al mensaje, disiento una cosa, no es que moleste, a mí no me molesta, para mí es precisamente una de las aspiraciones más grandes que uno pueda sentir. Yo lo que ha dicho Marilda del chico este que nos estaba haciendo las páginas web de internet, cuando lo hacía, claro, el chaval este tiene buena voluntad y sabe el lenguaje este de hacer estas páginas, pero ¿para qué voy a entrar en polémica o en debate en ese momento? ¿Quiere poner este nombre? Vale, cuando yo ya tenga mis páginas, yo haré y retocaré lo que quiera, ¿no? Y por supuesto, a mí la palabra iglesia pobre irá por delante. Ahora que... No me agrada. Entonces, bueno, por algún motivo ahora estos días el obispo católico de Mallorca, Teodoro Úbeda, dijo que la iglesia católica es una iglesia económicamente pobre, con apariencia de riqueza. Pues por algo debe tener esta palabra que tanto lo explica, que incluso una iglesia rica, porque no es sino es una más de las que hay en el mundo, la iglesia católica le quiere ponerse ese título, ¿no? Una iglesia pobre, dijo el obispo, sabiendo, como me dijo Gaetano, que es al revés. Es una iglesia económicamente rica que quiere tener apariencias de pobre, que no es lo mismo. Pero bueno, la palabra iglesia pobre por algo es. Pero como el tema de hoy es esta palabra precisamente, repetiré lo que siempre he dicho muchas veces, ¿no? Las cosas sencillas, sin buscarle muchos pies, muchas patas al gato. Iglesia, asamblea. Pobre, obrero. Por lo tanto, iglesia pobre, tal como decía Gaetano, estoy de acuerdo. Cualquier obrero del mundo pertenece a la iglesia pobre. A pesar de que esté metido en cualquier organización religiosa, sigue siendo un pobre y un obrero si de verdad siente a ese Cristo interiormente y lo vive, claro. Pues asunto arreglado. Otra cosa es que además de eso se le puede decir, hombre, ya que como Teresa de Calcuta y tanta gente de buena voluntad, ¿no? Ya que estás haciendo esta cosa positiva, tú que eres obrero, protestante, bautista, católico, no sé qué haces con las iglesias llenas de poder y dinero. Eres un pobre de la iglesia rica. Pero en el aspecto de cristianismo de cristiano no tengo nada que decirle. Es cuestión simplemente de que se dé cuenta de que sigues un peón más utilizado por la iglesia rica. Pero por ese aspecto yo por ejemplo, tener cosas materiales que uno se ha ganado con su sueldo tampoco le veo mucho problema, ¿no? En considerarme iglesia o pobre, cuando esas palabras son muy sencillas. Asamblea, obrero. Y de Cristo, por supuesto, porque sin Cristo se pierde el tiempo, ¿no? Y el Cristo como el Espíritu. Es que la traducción que haga cada uno a nivel interno e exterior, y cada uno lo expresa a su manera. ¿Qué quieres que te diga? ¿Tú querías decir algo, Esther? No, ya no. A mí no es que me guste, ni me gusta, ni tampoco me gusta, ¿no? El nombre de iglesia pobre. Pero es porque lo de pobre no lo puedes lanzar así actualmente en la sociedad. No puedes lanzar lo de pobre a la ligera, ¿no? Tienes que explicarle a cada persona qué es lo que tú entiendes por pobre, ¿no? Dentro de este cristianismo. Porque si lo dices, todo el mundo se va al pensamiento que tiene de la pobreza, ¿no? Digamos ya de limosna, de pobreza material, y es todo lo contrario, ¿no? Digamos que esta pobreza del cristianismo, esta iglesia pobre,
esconde una gran verdad, que es una riqueza. Que detrás de esta pobreza hay una gran riqueza, pero no material, sino espiritual. Es la diferencia. Es esta liberación, digamos, que no tiene nada que ver con lo material. Yo esta mañana, como ha llovido bastante y he tenido bastante tiempo de no barrer y de tiempo de leer, pues he ojeado unas cuantas revistas que llevaba, y en una de ellas un sacerdote católico, creo que alguno de vosotros lo conocéis, se llama Apeles, en una revista, en un consultorio. Bueno, este tipo es un payasín, pero tiene mucho cerebrinta, y su rollo lo suelta bien detallado, por lo menos en la revista, ¿no? Entonces le preguntaba a alguien sobre por qué las bulas para no comer carne los viernes a los pobres no podían pagarla y los ricos en cambio sí. Bueno, una tontería de este tipo, ¿no? Y él le comenta, mira, para la Iglesia Católica los pobres tal y cual nunca lo hemos discriminado por tal y cual, pero para la Iglesia Católica pobre es el que trabaja con, ¿cómo se llama? ¿Cómo decía? Asalariado, a cuenta ajena. Sí, estos son todos los pobres. Y digo, mira este, que de tonto no tiene un pelo, a pesar de que payaso tenga mucho, ¿cómo lo deja bien claro? Nosotros que si pobre sí, que si pobre no, que si no me gusta tal. Y ellos tienen bien claro lo que es un pobre, un asalariado, un obrero. A pesar de que sea un obrero de lo que sea, es un obrero. Y punto. Y nosotros, no, es un compañero mío, no, yo soy de clase media, yo de clase media alta, yo de clase media baja, sí, ya. Tú eres un asalariado y el día que no te renueven el contrato verás la clase media dónde te va a ir. Y, en fin, la cosa para mí está clara con respecto a esta palabra y lo de siempre. Los abuelos, la gente antigua, cantidad de gente, un policía, sí, yo soy pobre, pero prefiero ser pobre y honrado. Otro que era, no me acuerdo qué profesión tenía también, no, yo soy pobre, pero los pobres somos honrados, tal igual. Y siempre, y luego ves gente que no, unos por pecar de demasiada timidez y otros por el orgullo que les va dentro. No soy pobre, no, porque cuando pueda ser rico. No, esto de pobre no. ¿Por qué pobre no? Si siempre es lo que se ha dicho a los asalariados, a los que han trabajado por un jornal. Cuando los señores butifarras o los ricos siempre han sido otra cosa aparte. En Mallorca mismo, tanto nacionalismo. Y han sido hermanos, los señores butifarras de los manos de nación, de los pobres payeses que le labraban las tierras. No, pobres y ricos y punto. Y los pobres hoy en día, por las circunstancias del capitalismo, hoy en día tenemos, si queremos, tenemos coche, tenemos comodidades físicas, muy bien aquí. Y les llegará a otros países. En Chile hace poco un obrero, nada, ahora poco a poco llega lo mismo que aquí, llegará a otras partes. Eso es las cosas del capitalismo, pero siempre seguiremos siendo asalariados. Y esto en el plan material. Ahora en el plan espiritual me considero pobre como se consideraba Jesús de Nazaret, trabajador. Pero lo importante es eso, trabajador, no con la idea de una revolución que se cargue a todos los ricos o con la idea de justicia simplemente por una filosofía humana, porque es lo natural de un creador que ha hecho un mundo con igualdad de oportunidades para todos. Entonces, lo normal es la justicia, lo natural y lo espiritual. Y lo demás es un cuento. El otro día estuve hablando con mi madre, que hacía bastante tiempo que no hablaba, así que entrábamos un poco en el tema, porque la última que me dijo que vino un día a casa y íbamos a comer y yo llegué un poco tarde y desde el balcón me dijo, ¿qué? ¿Ya vienes de la iglesia? Y es porque tardé un poco por el trabajo, me entrevieron y tal, ¿no? Pero vamos, el otro día fui a su casa, estábamos hablando y tal, y salió un poco el tema, ¿no? Porque no sé si salía, en la televisión estaba el tema este de Melilla y el agua y esos 4 sinvergüenzas que no aparecen, aún habiendo muertos y tal, ¿no? Y salió un poco a relucir pues ese carisma profético de denuncia de tal, ¿no? Y claro, Jesús salió por el medio y tal, y se iba dando la conversación y en un momento dado yo lo comenté, le digo, mamá, retira un poco cualquier concepto religioso que te hayan inculcado en la mente y procura ver el cristianismo, Jesús de Nazaret, aquellos primeros cristianos, como seres humanos libres
libres de todos estos convencionalismos y de todas estas tonterías. Y ese espíritu, esa misma idea, esa cosa, trasládalo ahora y verás que eso perdura, es algo que lo vive poca gente, pero está ahí, y es ahí donde tenemos que ver la realidad, no en un hecho religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablábamos, nos tiramos como 20 minutos hablando sobre esto, ¿no? Y mi madre, después de todo el rollo que le di, o sea, después de toda la conversación que tuvimos y tal, al final me dice, y ahí es donde después haces un poco encajas cosas, ¿no? Al final me dice, es que lo que tú dices, pues claro, yo le involucraba a ella, le digo, ¿lo ves? Tu pensamiento no es el de la gente. Eso que tú me expresas ahora no es lo de la gente, lo de amén, amén, la religión y todo eso. Eso es esa chispita de esa libertad que tú misma quieres para ti y me la dices a mí, ¿no? Y incluso cuando vas por la calle y te encuentras con una amiga y sale algo, comentario, te cagas en locura y todo. Pero no es por cagarse en locura, pero es esa idea de ir un poco más allá, ¿no? Pero no, me suelta. Sí, pero es que claro, sí, es esto, ¿no? Pero la gente no está preparada para esto y tal. Ya está, ya me derrumbó todo esto. Y digo, es increíble, tantos siglos de pesimismo y de pisotear y de tal y que cual, y ahora que nadie te tiene con la espada en la pared ahí en el pecho y todavía que te digan de que la gente no está preparada, eso es la religión metida ahí, la culpabilidad y la cosa rara, hombre. La gente no está preparada. ¿Y qué espera la gente que le prepare? Los curas. Eso es increíble, coño. Y más cuando la idea está tan clara de que la libertad interior del ser humano no tiene que esperar que se la dé nadie. Es el mismo que se la tiene que tomar. O sea, eso de no poder hablar, no poder expresar lo que sientes, no, cuidado que yo por un lado soy bueno pero por otro soy malo y tal y que cual. Todas estas cosas, joder, macho, hace un montón en la gente, ¿no? Un montón. ¿Y qué esperamos, no? Y yo muchas veces me lo digo, ¿y qué espero? Eso es como cuando voy a casa de un amigo, ¿qué espero? Que sea el amigo que me diga, no, puedes pasar, no, siéntate en la mesa, no esto, no lo otro, o sea, que sea siempre lo otro que te dé paso en la vida y tal y que cual. ¿Acaso no estamos hablando de amistad? Entonces, la amistad se tiene que vivir, no se tiene que estar pidiendo. Lo espiritual se tiene que vivir, no se tiene que estar esperando, pienso, ¿no? Que caiga, no sé, que seas perfecto. Ese es el punto, ¿no? Porque si nos basamos en que lo imperfectos que somos, es que no moveremos ni un dedo. A cada momento, cualquier pensamiento que nos pase por la cabeza, ya es motivo para tirarnos por el suelo. Y si mi madre acaba diciéndome de que el mundo no está preparado y que la gente y que no se puede expresar esto porque el mundo no esté preparado, porque no lo cogerían, porque es exactamente lo mismo que cuando sale el obispo de Mallorca o cualquier obispo o cualquier cardenal o el mismo papa que te dice, cuidado la pornografía, cuidado con esto. ¿Y tú cómo sabes que es pecado eso? Porque lo has visto. Pues deja que la gente lo vea, lo toque, lo piense por sí mismo y decida por sí mismo. No decidas por los demás. Ese es el único punto. Si nos quitamos un poco de la mente eso de que todos los demás son los que nos tienen que dar paso en la vida para hacer cosas, para movernos y andar, pues ya está todo solucionado. Lo demás, no digo que sea jauja, pero, coño, es que ¿sabes cómo la conciencia, cómo andas? Tranquilo y luchando, porque la vida es un continuo luchar, pero nada más. Pero no no sacar el tema de la sociedad. La sociedad va en un carro y tú vas en otro carro. Y no sé, yo pienso que es eso, ¿no? Yo un día leí que, por cierto, que estaban llorando los dos, pero llorando. Que tenían, no sé, cuántos pesetas, se puso compró un cupón, ya sacó. Su madre estaba muy mal, no podía ir a verle.
sacó y el dinero era para ver a su madre. Lo había visto llorando, yo lo vi. ¿Quién era que le dio? Porque vaya a su madre. Dios le dijo, sacarás y irás a ver tus padres. Después murió su madre. Claro. Pero primero vi, no es una alegría. Y miramos si una delante le dio una repulsa grande otro día por el dinero. Soy más rica una peseta que mucho que tienes tú. Y esa mujer lloraba y su marido también. Eran del mismo pueblo. Y cuando la hija era allí, murió su madre. Parecía que lo esperaba. ¿Qué? Dios no es una cosa bien hecha. Claro. Pero nosotros nada más pedimos dinero para gastar, para tirar, por eso. Es así o no, pero también. Claro, no. Pero no tienes que hacer caso de nadie, tienes que hacer caso de tu conciencia. No. Y dejarse las comeduras de coco de los demás. Oye, pero tú no creas nada, porque te conviene, quién sabe. Y yo tengo una peseta para tirar si quiero un caramelo para mi nieta y todo. Y tenía 3 niños y no había visto los abuelos. Que Dios, una cosa mal hecha o bien hecha. Dios dijo, tú irás antes de morir tu madre a verla. Yo me tocó llorar. Como muchos piden dinero para tirar. Ha venido Indalecio. Sí. Indalecio. Dime, Caetano. No, tú. Si quieres decir algo, puedes decirlo. Si no, No, estoy escuchando y esto. estamos en familia. A ver cuando estés un poco más arriba. ¿Cómo está tu madre? ¿Eh? ¿Cómo está tu madre? Mi padre. ¿Qué era tu madre? La abuela que murió. La abuela que murió hace un mes ayer. Ahora está bien tu madre. Mi madre lo que pasa es que lleva esto De su madre. de cómo la cuidaba y toda su vida se envolvía en cuidarla a ella. Pero está mejor ahora. Todavía se siente muy mal. El día que la vi con la acompañé al cementerio porque se lo murieron en brazos nuestros y se puso a llorar ahí. Digo, no llores. Digo, No, raro. claro, tiene una fotografía que le ponen en todos los nichos, que le ponen una fotografía y dice, mira, es que se está riendo. Digo, es que es una fotografía. Digo, pero ella le decía, parece como si me estuviera mirando, me estuviera riéndome. Digo, pero aquí ya no hay... Yo no quería decirle nada porque ya mi madre es de ideas muy tradicionalistas, de estas de que dice que hay muchas almas, que hay mucho espíritu, y claro, para no llevarle la contra y no pelearme con ella, digo, yo prefiero irme con ella y decirle que sí, que no irme peleándome con ella y haciéndolo. No, porque mi madre va los sábados a rezar, pero va a rezar es como una casa que tiene una cruz muy grande y una insignia de Dios y de Dios clavado en la cruz y una de la Virgen María y reza el rosario. Se pasan igual 3 o 4 horas rezando el rosario. Yo fui una vez y aquí yo no podía, o sea, era aquello, para mí era superior a mi fuerza. O sea, cuando empezaron a rezar el rosario, yo que no sabía, y las que iban mujeres mayores y me decían, no, esto se reza así y esto se reza así. Y yo decía, sí, digo, pero es que... digo, Eso no es lo mío, no mi oficio. Yo decía, digo, pero es que no... Y la tercera vez que no fui ya entonces le decían a mi madre, ¿por qué no va? Y decían, diles que estoy por ahí, diles que he ido con un amigo, diles que he ido por ahí con otro. Entonces es muy ideas muy tradicionalistas del Espíritu Santo, de la Virgen María, de Dios y esto, y no le puedes hacer cambiar, tiene las ideas muy fijas, pero muy fijas. Es muy buena mujer, muy de esto, pero ella se ha inculcado y también hay que decirlo, estuvo enferma y estuvo 15 años en Cauvet cuando lo llevaban las monjas y ya le han metido la filosofía de la iglesia por todos los lados, que si eras mala te ibas al infierno, si chillabas y armabas escándalo en los pasillos y ibas al texto, pues claro, ella
a lo mejor lo hacía cuando era joven, pero esto le ha quedado, y ya cuando me ven diciendo algo, si no tienes malo, porque vas a ir al infierno, no sé qué, no sé cuánto, y yo decía, pero no me digas eso, digo, no dice, lo pasaré, si me manda el invierno, pasaré calor, y si me manda el verano, me tostaré como un modelo. Y yo decía, este idea es muy fija, muy fija. Y además, me pasó, no sé si se lo ha contado Cayetano Chisco, que tuve un sueño que estaba soñando y me sentía muy triste, muy deprimido. Y entonces, pues, había una persona que yo no lo conocía y me decía, tú lo que tienes que hacer es salir con una chica y divertirte. Y yo después de por la mañana muy contento digo, alguien me lo ha dicho. Y aquello cuando me estaba citando, digo, que yo pensaba de que realmente parecía que yo lo estaba buscando, digo, me lo ha dicho Cayetano, digo, puede ser que me haya dicho Cayetano, digo, que saliera por ahí y me divirtiera con una chica. Buen consejo. Dijo, eso no me da la digo, si tengo que decir, porque fue muy chocante aquello que dices, ¿quién me lo puede haber dicho esto? Y yo pensaba y decía, me iba fitante, digo, no sé. Digo, mejor, me veía ahí triste lo que fuera, digo, me dije, tú lo que tienes que hacer es esto. Yo me acuerdo que justo cuando me contaban esto, yo luego me fui a mi casa también pensando lo que habías dicho, y me acuerdo que unos cuantos días antes de aquí, hablando, creo, no estoy muy seguro, pero creo que salió la conversación y salió esto de que sí, hombre, tienes que buscarte una chica, una compañera y salir con ella y tal, y se ve que esto te quedó. Se ve que me quedaría, y el sueño, pues lo soñé, y cuando me desperté yo quería saber la persona que me lo había dicho, y se ve que mi mente me lo dijo, o sea, dice, sí, Cayetano, y dice, mira qué consejo me da que digo, son buenos consejos. La vida de apóstol es muy dura. Menos mal que no estabas casado. Porque si imagínate que estás casado y te dices, me ha dicho que me vaya a parar con una chica y me divierte. Será un dilema. No, hablando otra vez de esto del no me gusta mucho el nombre de iglesia pobre. A mí no me gusta. Tampoco me gusta. Oye, pobre, pero puede comer. Hay muchos que no comen. Pero eso solo que ver en la miseria, que no es lo mismo mandamiento. Pero veo que, por otra parte, no queda, también es aquello de decir, no le veo otra solución para expresarlo de otra manera también. Porque cuando leo esto, pone, no me gusta mucho el nombre, la iglesia pobre. Actualmente, tal como ves, como cada uno ve el mundo y como se ve a sí mismo, tú piensas que de cara a los demás, que no conozca este cristianismo primitivo que predicaba Jesús de Nazaret, no te queda más remedio que explicar este concepto, esta vivencia de la iglesia pobre. Es aquello de decir, sí, no me gusta a mí, claro, particularmente a mí no me gusta, pero por otra parte es aquello de decir, bueno, a un niño de 2 años tampoco le puedes dar un trozo de porcella. ¿Me entiendes? Y yo francamente, yo he pasado por esta experiencia de decir, bueno, a mí me hubieran soltado antes de venir aquí lo de iglesia pobre sin decirme ni más ni menos, pues a mí sí, yo hubiera sido este niño de 2 años que me dan el trozo de porcella y me indigesto. Entonces no te queda más remedio que explicar qué sientes tú por iglesia pobre, qué vives tú por iglesia pobre. Por una parte, claro, ahora no te gusta, pero no queda más remedio que cada vez que se pronuncia esta palabra, a menos a una persona que no lo conozca, pues explicarle a mí lo que me ha pasado, y desde que hablamos, ¿no?, del tema, ¿no?, y ha salido la idea, la palabra y todo esto, a mí lo que me ha pasado ha sido una cosa muy curiosa. Yo no he tenido confrontamientos con personas con el tema de la iglesia pobre, que yo entiendo, que yo me acuerde, nunca he tenido confrontamiento, porque la gente que
se ha acomodado en la Iglesia Católica, o en la comodidad de su vida, así de amén, amén, y da todo, ¿no? Y punto y tal. Claro, a esa no le va bien, iglesia pobre. Pero no es porque no le vaya bien la iglesia pobre, es que no le va bien pensar en lo que significa. No le va bien pensar en nada. Mejor dejarse llevar, ganar dinero y punto, ¿no? De ahí, de los 30 y pico compañeros que tengo en el trabajo, con muy pocos he podido hablar. Con muy pocos. Pero también hay que decir que hacen horas como un reloj, que están ahí, que solamente van a cambiar su cochecito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con las personas sinceras, que no he tenido problemas para hablar sobre la vida, sobre mí y tal y que cual, que son pocas, vale, son pocas, pero no he tenido problemas cuando lo he expresado de iglesia pobre. Es que es mal, lo han entendido perfectamente. No he tenido ningún dilema. No me han dicho, no me hables de iglesia pobre que me hace daño a los oídos. A mí no me han dicho nunca eso. Y son gente de distinta forma de pensamiento, distinta clase social, etcétera, etcétera. No digo ricos, gente rica, porque la verdad, con quien no te hace no puedes decir, si no se prestan, si no se bajan un poquitín, no puedes tampoco llegar a su altura, ¿no? En este sentido. Pero con la gente simple, sencilla, no sé, del mundo, del montón, yo no he tenido nunca problemas. Entonces, me hago un poco la pregunta, ¿a quién molesta la palabra iglesia pobre? A mí no me molesta. Y hay gente que ves su forma de vida, no le molesta. Ves la otra forma de vida, sí que le molesta. Pero es una cosa de lógica. Bueno, es para pensar esto, no es para... Ah, sí, iglesia pobre, bien, bien, amén, va, sí, y tal. Y ya está, no. Es para aquellas personas que piensan, que son pocas. Es que son pocas y vamos... Yo no sé cada uno de vosotros qué experiencia tiene, ¿no? Con la gente. Pero yo me encuentro con poca gente. Que puedes hablar con una persona, que puedes dialogar sobre sentimientos, sobre la vida, sobre, yo qué sé, sobre la justicia, sobre... Son pocas. La gran mayoría están más distraídas en ganar dinero y estar ahí atontadas con lo que le da la tele o con lo que le da la sociedad. Entonces, yo no espero en basarme en lo que opinen los demás sobre el tema de iglesia pobre, sino lo que yo pienso de iglesia pobre. La palabra es de lo que yo pienso, no de lo que piensa este o el otro. Estaría bien arreglado si mi pensamiento tuviera que cambiar continuamente y tal, según lo que piense fulanito, menganito y tal. Estaría todo el tiempo, ahora blanco, ahora negro. No es esto. No es esto. Lo que yo he asumido, y conforme yo lo que he asumido, así ando. No puedo estar pensando y variándome según lo que tengo alrededor. Bueno, a razón de lo que tú estás diciendo, hace cosa de 3 semanas, a mi abuela la encontraron en el piso, tirada en el suelo, la habían entrado a robar, estaba toda mareada de golpes. Y bueno, y lo digo porque allí hubo como una especie de drama familiar, en cierta manera. Pero yo me acuerdo perfectamente, o sea, esto sí que me ha quedado grabado y se lo dije a Cayetano, que con mucha gente de la que había hablado, ya no de iglesia pobre, sino de cómo vives tú esta iglesia pobre, ¿no? No ir a hablar de cómo es para ti, no, cómo vives tú esta iglesia pobre. Y me acuerdo que yo había hablado con mis primos, siempre aquello de que he aprendido a hablar cuando, muchas veces he comentado aquí, habla cuando veas que es el momento de hablar, ¿no? Y si no, cállate y escucha, ¿no? Pero ha habido ocasiones que sí, que he tenido el momento de hablar con primos o con tíos o con amistades, ¿no? Y me creía, al principio me creía que todo lo que se iba diciendo, contando de mis experiencias, caía en saco roto, ¿no? Aquello de que estar hablando y sé, pero inmediatamente a veces se cambiaba la conversación, otras veces volvía a la conversación, y bueno, y la cosa quedaba así. A raíz de lo que le ha pasado a mi abuela, empezó a venirme gente, primos, conocidos, y empezó a preguntarme cosas sobre los sentimientos, y yo me quedé un poco, aquello que dicen en fuera de juego, ¿no? Digo, ¿y esto qué es ahora?
y a preguntarme cosas en relación a lo que hablamos aquí, a las experiencias que tenemos y a la vida en sí, cómo ves la vida, ¿no? Cosa que yo siempre había sacado como tema cuando he podido, cómo la vives esta vida. Luego venía gente que parecía totalmente desinteresada en su momento, pero que por una circunstancia extrema de lo que le ha pasado a mi abuela, que yo se lo decía a Cayetano, dice, parece mentira que en esta vida te tenga que pasar algo físicamente para luego empezar a recapacitar a ver qué estar haciendo en esta vida. Entonces me di cuenta, y yo me di cuenta de que, se lo decía a Cayetano, de que mucha gente, de que la cosa va por dentro. Lo que pasa es que hay mucha pereza, y luego también, aparte de pereza, hay mucha, lo que tú decías, ¿no? Que hay gente que no le interesa por situaciones X sacarlo hacia afuera, ¿no? Bien sean situaciones económicas, de estar muy bien a base de fastidiar a los demás y cosas así. Por vergüenza. O por vergüenza. No, pero en mi familia como en otras familias, y hay, supongo, pues hay comerciantes, hay capitalistas, hay gente que se dedica a esto. Y donde el tema este de vivir la iglesia pobre no encaja en su vida. Nos creemos. Yo al principio me creía, y al principio le daba importancia también a ver qué pensaba o no pensaba. No, pero me doy más cuenta de que se trata de tu propia experiencia y echarlo hacia adelante, lo que tú vives. Y te das cuenta de que los demás que están allí, aunque estén tapados por... haya gente que esté tapada por el dinero, por el egoísmo en sí, por la vergüenza, por el que dirán, o que pensarán, luego les pasa algo en la vida donde esta parte de bondad sale hacia afuera, ¿no? Es un poco un reflejo de decir, anda, mira, dice, yo que nunca me pensaba que mi primo me iba a hablar de esto, ahora he tenido que pasarlo de mi abuela para él sacármelo a mí, como esto. Y yo me creía que todo lo que había dicho caía en saco roto. Un momento, en saco roto. Pensé yo, digo, aquí las cosas se dicen, tú te crees que el que está delante de ti no está escuchando y... Yo creo que en vez de pluralizar un poco y hablar de los demás, que siempre un poco hablamos en general, y digo una reflexión que creo que deberíamos hablar cada uno de lo que vive de iglesia pobre, ¿no? Porque siempre decimos, es que los demás así, porque tal y tal, los demás, y siempre nos escudamos en ese los demás. Lo digo por mí mismo también. Pienso que si cada uno dice qué significa para él iglesia pobre, cómo lo vive, entonces en un momento determinado yo creo que podremos enriquecernos un poco más de esa experiencia cada uno, ¿no? Hace un año o más salió en una revista, o unos fascículos creo que eran de un diario mallorquín, sobre el tema religiones, asociaciones, movimientos, y estaba en mallorquín, ¿no? Y me acuerdo que cuando tocó el tema iglesia pobre hizo un pequeño comentario y al final decía en mallorquín, y a pesar de llamarse iglesia, cada uno hace aquello que siente. Entonces, aquello me llamó bastante la atención, ¿no? Digo, este periodista lo tiene bien claro, ¿no? Ha cogido bastante bien la idea. Y en concreto sobre la palabra que hoy vuelve a ir sobre el tema palabra iglesia pobre, yo, mi forma de verla o de sentirla, por ejemplo, hay algunas personas de por aquí que cuando escriben iglesia pobre lo escriben con mayúsculas. Yo, adrede, no por falta de ortografía, luego aposta, escribo iglesia pobre con minúsculas, porque para mí es algo secundario. Primero todo, explico que no le tengo ningún miedo, ni me deja de gustar, ni tal. Me parece una palabra muy acertada para hoy, ¿eh? Y me lo confirman muchas cosas, como por ejemplo que he mencionado el obispo católico. Entonces, para mí, vuelvo a repetir, iglesia y pobre tampoco tiene un gran sentido espiritual, ¿no? O sea, asamblea, pobre. Para mí es la que va detrás, es Cristo, ¿no? Yo lo que estoy viviendo no es iglesia pobre, es cristianismo, o intento vivir, claro. Entonces, parece
no sé por qué durante estos años ha habido que si iglesia pobre no, cuando el centro, para mí, de lo que yo estoy viviendo sintiendo, no es iglesia pobre, es cristianismo. Y el cristianismo lo vivo como pobre, como obrero, y con un grupo de amigos que viven más o menos lo mismo, y lo doy a llamar iglesia pobre, pero es cristianismo lo que yo intento vivir. Y Cristo. Y entendiendo también esta palabra en un sentido tan amplio que al que no le gusta me da igual que sea ateo, porque resulta que es cristiano por sus actos. Por eso que aquí no hay ni sectarismo, ni dogmatismos, ni exclusiones, ni condenaciones del que no piensa como yo. Entonces, no sé, la vida diaria de cada uno, la vida vida diaria incluye con tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo, con el vecino con el que te cruzas, cada uno sabrá cómo lo lleva, ¿no? Pero ya vuelvo a decir que cristianismo. Iglesia pobre tiene para mí mucha importancia por lo que hoy en día hay de porquerías organizadas que se llaman iglesias, y son asambleas bastante antinaturales, de víctimas y verdugos juntitos, y por supuesto ricas, porque todas las organizaciones, en cuanto se organizan, ya entra el poder dinero. La misma chica esta que habla Marilda, que vimos anteayer, Bautista, siempre me suelta el mismo rollo que me sueltan Testigos de Jehová y otras personas. Pero si ya sois 200 amigos y no cabéis en una casa, y entonces ya tenéis que alquilar un local, pagar electricidad. Pero vamos a ver, yo no soy la luz del mundo, no soy el foco principal de nada, soy una persona más, y soy un amigo que tiene otros amigos, estos amigos tienen otros amigos, y cada uno se ve cuando quiere, como puede. Y si nos juntamos un día y tengo a lo mejor 200 amigos, no los 200 amigos vienen ese día a mi casa. Y si un día quiero juntarme en la playa, me junto en la playa. Y si un día estoy muy apretado, estaré muy apretado en mi casa, o donde sea. Pero lo que tengo muy claro es que nunca voy a alquilar un local, pagar una cuota y empezar a organizar algo. Y si alguien quiere hacerlo, muy libre de hacerlo, eso está claro. Pero yo no lo voy a hacer ni voy a ir detrás de una cosa así. Porque ya empezamos con la historia de una secta, una religión nueva. Y la cuestión está bien clara. Cristo, Dios, o Alá, como se le quiera llamar, o Krishna, me da igual la palabra, o Jehová, pero es lo que procuro vivir. Poco, se refleja poco, se refleja menos de lo que se pudiera, bien, puede ser. Yo voy haciendo lo que puedo y cada uno sabrá en su vida lo que hace. Pero cristianismo. Iglesia pobre, ya digo, no entiendo por qué durante tantos años tanto problema con esa palabra, cuando es una cosa que es asamblea de obreros, y no le veo ninguna otra pega. Es una asamblea de obreros, se quiera o no se quiera, porque aquí yo no veo ningún dueño de Prica, ningún dueño de las fábricas de armas Astra del País Vasco. Entonces yo no entiendo el problema, cuando aquí lo que se intenta hablar y predicar es cristianismo. Iglesia pobre, por supuesto, frente a las porquerías que son iglesias ricas. A mí me pasa una cosa también que lo he pensado mucho, hace muchos meses que le doy vuelta en la cabeza, ¿no? Pero es una cosa así un poco, se mezclan, ¿no? Se mezclan algunos conceptos y algunas cosas, ¿no? Creo que es el tema ya no de las ideas, ¿no? Que a lo mejor siempre te enfrenta con las personas, o según como lo que piensas de la vida, o las diferentes, digamos, los diferentes choques, las disputas que puedas tener sobre ideas y tal. No creo que sea este el gran problema que pueda haber con respecto a las demás personas, ¿no? Cuando hablas con ellas. Creo que el gran problema reside cuando una persona empieza a estar segura de algunas cosas en sí misma, ¿no? Y se tropieza con personas que no están seguras de sí mismas. Este creo que es el gran problema. Para mí, una cosa que... Porque seguridad 100% no la sabes, ¿no? No la tienes. Estar ahí descubriendo continuamente cosas en ti mismo y borrando, eliminando o aplacando según que otras, bastante animales, bastante mundanas, bastante así y tal. Pero cuando empiezas a tener un poco de seguridad en ti mismo, ahí es donde asusta. ¿Por qué asusta a la otra persona?
¿Y por qué me doy cuenta yo de que asusta a la otra persona cuando la hablo? Porque yo me asusto de mí mismo. Yo no sé vosotros, yo me asusto de mí mismo. Y no es aquello una falsa, digamos, seguridad, no. Si tienes que tirarte al mar, por ejemplo, es en verano y el agua está fresquita, tienes calor, pero el agua está fresquita. ¿Y qué es? Tú sabes que no te vas a matar, no te vas a morir porque te pegue un ataque y te separe el corazón, no, hace calor y vas adelante, ¿no? Pero el agua está fría, pero tú vas adelante. Estás seguro de aquello. Lo que no estás seguro es que si te metes un poco más al fondo, salgas. Si te metes en el fondo ahí a bucear entre las rocas y tal, salgas. Porque no sabes qué corriente te puede llevar y tal. Pero lo que estás seguro es que te entrarás en agua, te pegarás un baño, tendrás un poco de frío y saldrás, ¿no? O sea, el hecho de ir adelante en cualquier situación y dar un paso adelante, ¿no? Esa predisposición, ¿no? Eso es una seguridad. Y frente a personas que no están seguras en este aspecto, es normal, luego lo ves, es normal que te encuentres como un bicho raro y te encuentres como un bicho raro. Es normal. Mira este que se cree esto, se cree lo otro. No te crees esto ni te crees tú lo otro. Simplemente que estás seguro de decir algo, aunque te equivoques, estás seguro y punto. No hay que tener miedo. Yo empiezo a estar un poco seguro de no tener miedo de equivocarme. Creo que este es un poco el gran pecado, si se puede decir pecado, que tiene la gente de religión, que tiene miedo a pecar, a equivocarse. Y enseguida es que lo notas, ¿no? Cuidado, no digas esto porque si dices esto te caerá tal y tal, y parece que el cielo se va a caer encima de ti porque dices algo o haces algo o tienes una iniciativa y tal y que cual, ¿no? Es lo mismo que hemos hablado, que he comentado antes, ¿no? Las habladurías, lo que hacen las habladurías te hacen tener miedo de hablar, de expresar lo que piensas, de expresar lo que sientes, ¿no? Y claro, siempre la cancioncilla que puedes escuchar y que seguro que estamos escuchando continuamente. ¿Y qué se cree este? Lo decían de Jesús, lo han dicho los profetas, lo han dicho de todos los personajes, de todas las personas que han intentado liberarse de toda esta presión social y tal, lo han dicho siempre. No hay que asustarse, pienso que no hay que asustarse de equivocarse ni de y ya está. Lo demás un poco cuento, lo que te puedan decir, un poco cuento, un poco ser vago, ¿no? En pensar lo que dice la otra persona. Es más fácil decir, mira este lo que se cree, en decir, a ver, ¿por qué lo dice? Es más fácil, muchísimo más fácil, claro. Más fácil decir, mira, este es un orgulloso, que decir, a ver, ¿por qué dice esto? Es que si se parara la gente a pensar en este mínimo detalle, hace siglos o milenios, no sé, que se habría entendido un poco este concepto espiritual, la cosa espiritual de la vida. Es que esto precisamente choca con una de las cosas que ves a menudo, ¿no? Que tú ves al gran capitalista, a esta persona que ha montado un imperio. Esta persona, estoy seguro que no ha empezado a escuchar a este y al otro y al de más allá y qué dirá el otro y qué pensará el otro, sino que ha cogido su concepto de hacer dinero, solo él, y hacia adelante, a matar, ras. Entonces, cuando ves esto, luego ves la otra cara de la moneda y tú piensas, bueno, este tipo, él solo, venga, hacia adelante, en hacer dinero. Y, puñetas, ¿por qué las personas no hacen lo mismo, pero con la otra moneda? Y te das cuenta y piensas y dices, ¿clean? O sea... No solo por qué no hacen lo mismo, sino por qué cuando alguien hace lo mismo con la otra manera, encima es criticado, es mal visto por los mismos pobres, por la misma gente, que al otro lo ve
se traga el cuento que estos tipos manejan siempre con su boquita de piñón. Que es que yo con mi esfuerzo creo puestos de trabajo y mi inteligencia y he sacado con mi... ahí poniendo toda mi energía y tal. ¿Cómo tu potencia y toda tu energía? Simplemente se ha servido del sistema capitalista y sí, es verdad, eres bastante pillo para emplear a fondo el sistema. Pero lo peor es que luego la gente sencilla, la gente... así, este hombre, fíjate lo que se ha esforzado, lo que ha trabajado. Se ha esforzado. Como si te empiezas a mirar al Capone, que también tenía una cosa bien organizada, bien estructurada y obtenía ganancias, y era un señorazo. ¿Cómo vas a mirar a los Al Capones de hoy en día? Yo los puedo mirar. Tú ves la parte mala, claro, sí. Y encima esto, ¿no? La misma gente sencilla que es, yo no sé si es por ignorancia o por rabia de que haya gente que quiera salir, ponga toda su energía en lo contrario, en intentar ser el mismo, intentar tirar adelante, no por llevar la contra, por ser un Contreras, sino porque si yo tengo que tirar para allá y el otro van para allá, tiraré para allá, no por llevar la contra, sino porque yo voy por ahí. Y si me equivoco ya rectificaré. Pero lo que te choca de todo esto es, o sea, la fuerza de voluntad empleada en un ser humano para hacer dinero, que no ha escuchado a nadie más que a sí mismo. Porque está claro, si hubiera escuchado la opinión de este y del otro y del más allá, se hubiera quedado estancado. Pero no, la idea fija en su cabeza. Hacia adelante, yo lo que siento es poder vivir a costa de los demás. Y es lo que siento, y hacia adelante, vas. Y luego tú ves la otra parte y dices, bueno, entonces si lo que tú sientes no es hacer daño a este, no hacerte, o sea, tú no quieres hacer daño a nadie, y tú quieres vivir la vida de esta manera. Porque no la vives, cojones. Algo mismo que hace la misma fuerza de voluntad que tiene el rico en hacer riqueza, empleala la misma fuerza de voluntad para sacar esta bondad hacia adelante. Pero tú no estás haciendo nada. Dicen, ¿no? Incluso en reuniones mismas de nosotros, ¿y por qué no vas a hacer voluntariado? Porque hay gente que no habla tanto y hace más, hace esto, hace lo otro. Bueno, yo no sé, pero da la casualidad que leyendo, viendo... veo un montón de la Simoneta Gómez Acebo, la princesa de por aquí, la reina de por allá, la reina de España, el Proyecto Hombre, y qué raro que toda la gente de alta alcurnia, bueno, toda no, mucha, ahora vi el otro día vestida de enfermera a la Koplovich, también, haciendo limosnero, pobrecita, podría dar unos cuantos miles de millones. Entonces, qué raro que toda esta gente hace siempre por los demás, se esfuerza, es, ¿cómo se dice?, cooperante, es voluntaria, ¿no? Solidaria. Yo digo, que hay que ver esto comparándolo con lo que otro día oí en la radio de un médico, ¿no?, que decía que para tener salud no había que hacer tanto, que si haces una dieta, que si haces un esto, que haces lo otro, que si tomas tanta medicina, no hay que hacer, sino dejar de hacer, y entonces empezarás a ir por el buen camino. Y yo digo, bueno, sí, yo no hago esto, no hago lo otro, pero ojalá todo el mundo dejara de hacer, incluyendo tanta limosnería, pero por supuesto dejara de hacer todo lo negativo. Entonces, ¿qué pasaría? Si te dejas de hacer, estás haciendo por el bien, si dejas de hacer el mal. ¿Que se pueden hacer más cosas? Bien. Yo no entro en la conciencia de cada uno, sobre todo me refiero a la gente voluntaria que lo que hace, lo está sintiendo, hace un bien por los demás, a su manera. Con esta persona nada que decir, al contrario, a lo mejor me superan a mí. No tengo nada que decir contra esa buena voluntad. Ahora, contra el que organiza todo esto y se sirve de todo esto políticamente, ONGs, y me vienen luego a decir que yo no hago nada, hablo. Eso yo estoy cansado de que me digan muchas veces anarquista. Muchas veces. Porque, es un honor para mí. O comunista. Porque muchas veces, hablando con los compañeros, te motiva bastante el ver que una persona hace cosas porque se da cuenta de lo que está haciendo por otro costado está mal. Entonces tiene que hacer una pequeña recompensilla para asimilar lo que está haciendo por otro lado. El otro día, pues, una conversación que mantuve, estaban hablando de los niños que apadrinan. Yo sí, dice uno, yo he apadrinado a un niño del Perú. Le mandarán una fotito y unas cositas de él para que vea quién es. Él me puede conocer, pero bueno, ¿y qué significado tiene eso para ti? Para mí es muy importante, pero ¿por qué? Él se siente bien. Se siente bien, pero ¿por qué? Si él por otro sitio, eres un derrochador. Vives mejor, quieres vivir mejor de lo que puedes. Eres egoísta, tratas mal a la gente.
Luego, no solamente con eso, que encima, cuando puedes hundir a alguien, la hundes. Entonces, ¿qué bondad vas a sacar con eso si por otro lado estás haciéndolo mal? No es más fácil, si quieres solidaridad, mucho más fácil sería que toda la gente que tuviese bondad, si fuese solidaria, se uniese, el pobre, el trabajador, dijese al rico, no, basta, se ha terminado, no, lo que tú le has robado a ese país se lo vas a devolver para que esa gente pueda comer. Pero claro, no hay solidaridad no se puede hacer. Entonces, primero que te dicen que tú eres un comunista, que tú eres un anarquista, no puedo pensar así, a favor del tío que tiene dinero, no puedo pensar así, pero si es que no me está regalando nada, ¿no? Y siempre es el tema, y luego es lo que está hablando, siempre dice este tío, ¿qué piensa? Este tío, ¿qué hace? Este tío, ¿cómo es? Este tío, qué raro. No, no soy raro, es que la cabeza sirve para pensar, no para llevar sombrero. Entonces piensa, porque muchas veces lo he dicho, no hay pena más grande que ser pobre y encima tonto. Eso es una pena inmensa. Entonces piensa y luego pues actúa. Pues no hay forma, no hay forma. Claro, muchas veces tú sientes un poco de en la necesidad de mantener un silencio, de no expresar lo que tú sientes, porque claro, es que te das cuenta de que no hay nadie que esté con tus ideas. Todo el mundo está en tu contra. Y son trabajadores y son pobres. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Pero si estás magullado, estás herido de muerte, macho, levántate y límpiate esas heridas y sigue luchando. Pero no, prefiere más que le sigan dando puñaladas. ¿Es así? Hace un tiempo, una chica en Prica, en el aparcamiento, me viene y me dice, me das una... Me parece que era lo del carro, ¿no? Que le di al carro para coger las 100 pesetas. Y yo, bueno, ¿y por qué pides? Y me dice, porque necesito. Digo, bueno, ¿cuántos sois en tu familia? Somos 8 hermanos. Y le digo, bueno, mira, ahora no llevo un preservativo, pero es lo que te podría dar. Claro. Me dice, bueno, pero eso es mi madre. Y digo, ya lo sé, pero no es para tu madre, es para ti. Porque yo te puedo ayudar, pero dentro de 20 años, tus hijos tienen que estar también aquí. Hay que cortar esto, ¿no? Pero la ayuda buena es la que está en este momento ahora dando. ¿Ves aportar ideas? Es decir, no en Perú, en Brasil, en la India, tanto para ayudar niños, con sus bombas atómicas, sus buenos ejércitos, pero ves hacer campañas de anticoncepción, ves hacer campañas de ir a la raíz de la causa. Ah, no. Porque Teresa de Calcuta dijo que el peor crimen del siglo, el peor crimen es el aborto. Pero es que... y no vayas a hacer campañas de que no tengan tantos hijos, que cuiden esto o lo otro. No, hay que ayudarlos cuando ya están sufriendo. Claro. No, eso no es. Yo ayudo a mi manera, y mi manera es entregar preservativos, claro, y enseñar sobre todo a las personas, porque la persona que no sabe, que no tiene capacidad de conocer las cosas, no es libre para elegir. Entonces, la ignorancia va muy bien al capitalismo. Sí, pero el complejo de culpa también va muy bien al capitalismo. Los lavados de conciencia y sentirse muy bien haciendo cositas también va muy bien al capitalismo. Exacto. Pero yo lo único que yo puedo observar aquí es decir, vamos a ver, yo me siento muy bien pero voy a padrinar a un niño, pero no te das cuenta a quién vas a entregar el dinero, a una organización. Si tú vas a mandar 100 pesetas diarias, a ese niño le van a llegar 2 pesetas, el resto se lo han comido por otro lado. Y a lo mejor no le llega nada. Vamos, piensa con la cabeza. Tú tienes un dinero, quieres entregarlo, coges, te vas andando y te vas a buscar la familia más pobre que encuentres por Palma y dale dinero a esa familia para que pueda comer hoy, mañana y pasado. Porque yo no tengo la culpa de lo que está pasando en Perú ni lo que está pasando aquí, porque soy una víctima más. Entonces tú eres una víctima más, si en cambio le sigue el juego a los que están pidiendo que sigas el juego. Eso lo sigas. Haz lo que tengas que hacer, pero no importa que te vayas al Perú. Vete aquí a la isla, que hay mucha pobreza también. Vete andando y no vayas a intermediarios, directamente a la familia en concreto. Yo le voy a dar cada día 20 duros, 200 pesetas, 1000 pesetas diarias. Hazlo aquí, si tanta fe tienes en eso. Pienso yo, porque lo que vas a mandar por ahí, primero no le va a llegar nada a esa criatura. Creo que va a pasar más hambre todavía.
Está claro, e incluso físicamente, dejándose a lo mejor del mensaje, de la idea y tal, físicamente la filosofía económica y tal, yo he oído aquello de que no se trata de dar el pescado al que no tiene, sino ayudarle a pescar, claro, físicamente. Entonces, ¿por qué no se aplica ese? Es más fácil dar el pescado y los gobiernos aplicar esa cosa, y después no solamente los gobiernos, luego las personas seguir con el mismo rollo y el mismo cuento que los gobiernos, que las instituciones, el pescado. Yo me acuerdo un poco del ejemplo que puso Gaetano sobre aquel que tiraba desde la ventana, tiraba yeso abajo, y todo el mundo limpiando y haciendo y quejándose y tal y que cual, ¿no? Hasta que, coño, lo que se trata es que el punto es: no tires yeso, o si no te pegamos dos tortazos aquí, como que dice. Es esto, ¿no? Sí, nada, es esto, ¿no? La idea... No se habla también de la medicina, porque ahora toda esa homeopatía y tal, tan entredicha y tal, pero la medicina alternativa, algo que están aplicando la medicina general, y la MITE y la tal, alternativa, no la homeopatía o cualquier otra rama que lo discuten y tienen razón, porque hay mucho cuento y tal, ¿no? Pero la alternativa, la preventiva, es una cosa bien normal. No se trata de curar, sino de prevenir. O sea, es aplicar eso en el sentido espiritual, es prevenir la cosa, lo que Miguel ha comentado, de que es no ensuciar, ¿no? Miguel, el limpio no es el que limpia más, sino el que no ensucia, ¿no? Que es lo que tenéis vosotros cuando barráis de la calle, está es que de hecho, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Miguel. Es que de hecho no hay nada en este mundo, ni en todo el universo, que no sea bondad, manifestación de diferentes formas físicas, la nuestra como ser humano. Pero es que este ser humano está lleno de mierda encima, pero la bondad está ahí. Y lo que dice Miguel, yo coincido totalmente con él. Empieza a quitarle mierda, quita, y verás cómo se va la bondad. No hay que ir a hacer la bondad está ahí, y ha estado siempre. Ahora quita la mierda y veremos la bondad. La verás, la sentiremos, la viviremos. Yo, ahora se me venía una cosa a la cabeza que para que veáis, bueno, yo creo que todo el mundo, si lo ha llegado a ver, creo que lo va a sentir igual que yo. El famoso hermano Romagueda, este valenciano que sale en el programa que salió varias veces en el programa de los marcianos, el ermitaño este tío está viviendo una experiencia. Yo creo que está viviendo su propia experiencia, la vive. Dice, hay cosas que el pueblo tiene, a veces se ve que tiene un poco, la mente un poco entre aquí y allá, ¿no? Pero hay muchas cosas de que se le ve lo que estamos hablando, una iglesia pobre, la gran mayoría de cosas. Y la gente se parte el culo de risa por lo que dice. ¿Por qué te tienes que reír? Tendrías que llorar. De lo sencillo que es y lo egoísta que tú eres, tendrías que llorar. No reírte. Gito Calvito. Sí, ese. Es que está viviendo su propia experiencia. Él ha elegido vivir él solito ahí. Pero es bondad lo que él tiene. Además, según he oído, porque Jaime de Lucía, bueno, y Lucía conocen a este hombre, yo una de las cosas que le pregunté es saber si este hombre, detrás de él había la Iglesia Católica apoyándolo, ya bien sea de una manera o de otra. Y que no hay Iglesia Católica por ninguna parte. Por ninguna parte. Para bueno, mí, el otro día mismo estaba hablando, bueno, en una de las primeras entrevistas que le hicieron, qué haría con el Vaticano. Y lo que le dijo claramente, lo primero que haría es cogerlos a todos, que se vengan aquí con un hábito de saco a vivir conmigo. Y cuando hayan visto como vivo yo, pues que cojan todas las riquezas y las repartan a los pobres. Y que toda esa gran ciudad la echen abajo, que no sirve para nada. Lo dijo así de claro. No es bueno. ¿Qué has dicho, hombre? Este tío nos va a hundir, menos mal que está ahí en el monte. En fin, o sea, son ideas, igual que él decía ahora muchas veces que somos perezosos, sí. Muchas veces nos viene la pereza. Yo el otro día estaba en el paso marítimo con el coche y de pronto pues, vi la catedral. No. Y se me vieron una serie, un montón de ideas a la cabeza inmensas. Escribe y manda a hacer la prensa. Vale, mañana lo voy a hacer y no he hecho nada. Pero un montón de ideas muy buenas. Bueno, era un sablazo para la iglesia.
No he hecho nada por pereza, tiene razón. Somos perezosos. No me gusta mucho el nombre de iglesia pobre. El nombre iglesia pobre no me gusta mucho, sobre todo a las organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas, catolicismo, protestantismo, etc. Todas tienen un nombre, como es, por ejemplo, iglesia católica, iglesia anglicana, iglesia luterana, evangélica, pentecostal, adventista, bautista, mormones, testigos de Jehová, etc. Pero ninguna de estas organizaciones dice ser la iglesia pobre. Pero todas están están de acuerdo en que su iglesia está con los pobres, que ayuda a los pobres, etc., demostrando claramente que católicos y protestantes son la iglesia rica. Pero el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque el reino de Dios es vuestro. Lucas 6:20. Y si el catolicismo, protestantismo, etc., son tan aficionados a citar versículos de la Biblia, nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, les recordamos estos, del Evangelio de Lucas o el de Mateo, donde Cristo dice: no se puede servir a Dios y al dinero, pero solamente esto de que el reino de Dios es de los pobres. Ya es suficiente para comprender claramente que la iglesia rica no es cristiana, llámese como se llame, porque muy claro está que si la iglesia rica dice que está con los pobres, no es la iglesia de Cristo, y por la sencilla razón de que la iglesia de Cristo es pobre. Y es triste ver que hay muchos obreros y obreras, católicos, protestantes, etc., a los que tampoco les gusta la palabra o nombre iglesia pobre. Y sí podría preguntar el porqué de todo esto, y es muy fácil comprender que es por el egoísmo, la vanidad, el orgullo, pero en los jefes y los sacerdotes católicos, protestantes, etc., les domina el egoísmo o ambición de poder político, el dinero, etc. Y claro está que todo esto no tiene nada que ver con la sencilla y pobre sinagoga, iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, en Israel, hace 2000 años. La iglesia pobre es el único cristianismo en el mundo, pero comprendemos que no basta con ser pobre, hay que buscar a Cristo en sí mismo, en la propia vida, y al tener a Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios, el ser humano, hombre o mujer, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, sin intermediarios de ninguna clase, ya que el único y verdadero maestro y guía es Cristo. Tengamos pues las ideas claras. Cuando en el mundo ya no exista la iglesia rica, porque ya se haya hecho pobre, el nombre de iglesia pobre no será necesario, y solo bastará decir cristiano o cristianismo. Pero ahora, con la iglesia rica, que se autodomina cristiana, los cristianos tenemos el derecho y el deber de hablar claro, y decir muy claro que somos la iglesia pobre. Y si hay obreros y obreras, o sea, pobres, a los que no les gusta mucho el nombre iglesia pobre, así como tampoco les gusta dicho nombre a la iglesia rica, allá ellos. Unos y otros, el problema es suyo, y no nuestro, ya que tenemos muy claro que al tener a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida, cualquier pobre en cualquier parte de nuestro mundo pertenece a la iglesia pobre, y el reino de Dios también es de ellos. Adelante, amigos, adelante, iglesia pobre, así sea. Hace 2000 años podemos imaginarnos cuando un obrero carpintero decía a la gente esto: el reino de Dios es vuestro, a los pobres. Imaginemos en aquellos tiempos en Israel, dominado por los romanos, el imperio, todo capitalismo ahí, los sacerdotes, los amos de las tierras, en una palabra, lo que hoy decimos los ricos, el capitalismo. Y viene un pobre carpintero y dice que el reino de Dios es de los pobres, y no se avergüenza en decirlo. Después decimos que funda la iglesia o sinagoga, que en el fondo de la cuestión
vemos claramente que no fundó nada, porque dice, donde están dos personas ya reunidas en el nombre de Cristo, ya está el Cristo ahí, el Espíritu de Dios. Entonces, claro, le siguen la gran mayoría de pobres. Los ricos no. Pero esta mayoría de pobres, cuando ven que la cosa aprieta, muchos se alejan. Este tiene unas palabras muy fuertes. No, las palabras no eran fuertes. Era el egoísmo que a través de la historia humana domina millones y millones de seres humanos. Y cuando a veces hemos dicho por aquí que unos tienen los millones en el banco y otros tienen los millones en la cabeza, seguro que aquellos pobres, decían algunos, pensaban, caramba, seguir a este será muy difícil, porque yo tengo unas cuantas ovejas, o yo tengo gallinas, o yo tengo, y si mañana puedo tener más, no me voy con este Jesús de Nazaret. Es la eterna historia. Y hay en toda la Biblia ya indicios de esto. Cuando el profeta ya Isaías dice, y en aquel tiempo, claro, se refiere en un tiempo más adelante, la venida de este Mesías, que unos esperan y otros dicen que ya lo tienen, de que se edificará una casa y se vivirá en la casa, se sembrará y se recogerá, no como ahora, que unos edifican y otros viven en la casa, unos siembran y otros recogen. Y añade la frase tan clara y tan actual: no trabajarán en vano. Y vemos que han pasado desde Isaías hasta hoy, que a lo mejor son 3.000 o más de años, 4.000. No trabajarán en vano. Toda esa humanidad en nuestro mundo está tan claramente dividida en ricos y pobres. Nada de si católicos y protestantes y blancos y negros y gitanos y los de izquierda y de derecha y socialistas y fascistas y comunistas. No. Ricos y pobres, no hay más. Y unos ya son ricos materialmente y otros piensan serlo. Muy pocos sienten el orgullo de ser simplemente pobre, simplemente obrero, trabajador. Estos casos de misticismo de convento o de una cueva es una otra forma, podríamos decir, de egoísmo, como es el caso de Teresa de Calcuta, la pobre mujer allí enganchada a este carro enorme del capitalismo. Sostener siempre la miseria, el hambre, no es así. Jesús de Nazaret dice: aprended de mí, que trabajo para poder comer y predico. Claro, estas palabras tan claras las han tergiversado. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto es del Vaticano, esta teología capitalista. Aprended de mí, que trabajo y predico. Y esto he procurado vivirlo yo también. He procurado trabajar para vivir, para comer toda mi vida de yesero y después predicar. Y esto está al alcance de todos. Trabajar. Porque si trabajamos, hay pan para todos. Pero si nos metemos en un convento o en una cueva en la quinta puñeta,
y todos hacemos lo mismo, adiós la humanidad. Trabajar, formar un hogar, traer un hijo al mundo según las circunstancias y ver cómo está la cosa, pues bien, no, antes que mis hijos sean pasto, que diremos, de los buitres capitalistas, esta explotación, las guerras, el hambre, la miseria, todo esto, el paro, y estas mujeres allí no. Abortar antes que traer víctimas al mundo. Esto es. Y esto está al alcance de todos. Está al alcance de la persona. Porque todos tenemos un cerebro, caramba. Y lo chocante es que te encuentras con hombres o mujeres socialistas, comunistas, anarquistas, librepensadores, todo lo que quieras, ateos, muy bien. Esta palabra de iglesia pobre, pero parece mentira que hasta ahora, que yo sepa, no sé si lo habrán dicho, pero yo no estoy enterado ni he podido saber nunca si había una protesta de la gente y sobre todo de los pobres mismos en este mundo. No tengo entendido, no estoy enterado que haya habido una protesta con el himno de la Internacional. ¡Arriba los pobres del mundo!, dice la canción. ¡Arriba los pobres del mundo! Allí está muy clara. Si entendemos solamente los pobres que andan por la calle a pedir limosna, los que están retirados allí en una... entonces arriba estos. No, arriba los pobres del mundo, los que trabajan, los obreros y obreras. Porque el día que el triunfo alcancemos, dueños y esclavos no habrá. Y los que al mundo envenenan, del mundo lanzados serán. La revolución sanguinaria, desde luego. Que esto no es el cristianismo, pero caramba, hay que ver el sentido de justicia de estos seres humanos que han visto ahí la porquería del capitalismo, de los amos del mundo, de la explotación, del robo y del asesinato legalizado por leyes hechas por ellos mismos y bendecido por las religiones, por todas, y guardados por los ejércitos en todos los países. Es el colmo. Frente a esto, ya que habéis nombrado hace un rato Al Capone, estos ladrones, estos eran infelices, es decir, eran santos al lado de toda esa porquería capitalista que hace miles de años que domina. No es de ahora, sino acudamos a los faraones de Egipto. Es decir, que iglesia pobre, es que no queda más remedio. Arriba los pobres del mundo, es que no queda más remedio que decir las cosas así. Porque el día que la humanidad tenga este Mesías, este Cristo, este Espíritu, cada uno dentro, y lo vaya viviendo, entonces ¿qué pasará allí? No es necesario ser, que diremos, profetas o muy sabios para ver que, imaginemos la humanidad, trabajar para comer. Es que tú te llamas o tienes el título de empresario o el título de gobernador
o de abogado, o de arquitecto, de comerciante, de industrial, es lo de menos. Pero todo es trabajar, cada uno en su cosa. El día que se viva de esta forma, que no haya ladrones, que unos no se aprovechan del trabajo de otros para enriquecerse, ¿qué pasará? ¿No os dais cuenta? El día que todos hayamos bajado, o hayan bajado, porque yo me parece que no me siento ya encima del árbol, el día que todos hayan bajado del árbol, y que ya no sean monos, y sean personas que viven la vida verdadera en este mundo, la vida verdadera, la vida normal como ser humano, ¿no os dais cuenta de lo lejos que va esto? Sobrará iglesia pobre, sobrará hasta hablar de espiritualidad, sobrará hablar de justicia, hasta sobrará hablar de creer o no creer en Dios, sobrará incluso la palabra Dios. ¿Por qué? Porque si lo vivimos, ¿qué necesidad hay de hablar de Dios? Si lo vivimos. Pruebas son amores y no buenas razones. No se trata de creer o no creer. El día que todos vivamos como seres humanos, como personas, seremos cristianos, seremos mahometanos, seremos budistas, seremos creyentes, seremos filósofos, seremos sabios, porque cuando el ser humano vive como ser humano, ¿qué pasa aquí? Que todo lo demás sobra. Es el gran anarquista que no necesita de leyes humanas, ni policía, ni cuarteles, no necesita de prisiones, no necesita porquería religiosa, nada, porque el que vive como ser humano está por encima ya de los animales. ¿Y qué pasa aquí? No por ganar el cielo o por temor al infierno, no, porque ya es ser humano, obra, vive como ser humano. Y un ser humano no hace daño a nadie, ni a otro ser humano, ni a un animal, ni a nadie. Hay que ver aquí, ya estamos tocando un poco de esto de ni siquiera al animal. No es cuestión de defender, rechazar a los vegetarianos en el sentido de esto, rechazar o proteger, estoy a favor de los vegetarianos, estoy en contra. ¡No! Porque el día que la persona vive como persona humana, no importa que nadie le diga nada, vive, y ya digo, no hace daño a otro ser humano, ni a los animales. No por unas ideas impuestas, no, porque en el caso humano, físico, cuando somos niños, andamos a cuatro patas y caemos y lo tocamos todo y lo rompemos, pero a medida que va pasando el tiempo, que crecemos, ya no hacemos las tonterías de niño. Esto es el todo. El espíritu avanza. Hemos bajado del árbol, somos seres humanos. Ya digo, sobrará la palabra esta, y si iglesia pobre, y si esto y lo otro, y si Cristo, y si el Espíritu, y si Dios, y no, esto sobra. Pero ahora no puede sobrar, porque si ahora no dices nada, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se dice eso? Encasillar, en un partido político, en una religión determinada, y no queda más remedio que hablar claro. Porque simplemente pensando y obrando como ser humano, vendrán los católicos y te dirán, este hombre o esta mujer es un católico
que diremos en potencia. El protestante dirá lo mismo. Vendrá el socialista o comunista, ves, este socialismo es en potencia, te atraerán, te encasillarán ahí con lo suyo. No, porque recuerdo muy bien, y a veces lo he dicho por allí, de que un sacerdote un día me dice, sacerdote católico, no, Cayetano, no digas que trabajas de yesero. ¿Os dais cuenta? No digas que trabajas de yesero. Esto es el colmo ya. Y esto es del capitalismo. Porque era para defender sus intereses. Porque claro, esto de tanto alardear de yesero, que trabaja de yesero, y nos hace la puñeta, y se enfrenta con nosotros, y tiene ideas propias, esto no va bien. Porque no se deja de guiar por nosotros, manipular. Y la gente que vea, caramba, el yesero, no se va por las ramas, no tiene pelos en la lengua, y les hace el frente y le dice verdades. Esto no les va bien. Y es por esto que no va bien la palabra iglesia pobre. No falla. Porque ya veis, en Palma mismo, pentecostales, adventistas, mormones, testigos de Jehová, católicos, hermanos del Limón, Ciencia Cristiana, Ejército de Salvación, evangélicos, bautistas, qué sé yo. Pero iglesia pobre, que no, esto no. Y sin embargo, ya veis, ahora por Navidad, que estamos ya cerca, el niño que ha nacido en Belén, la cosa pobre, los animalitos que lo calientan al niño porque eran tan pobres aquella gente que no tuvieron más remedio que quedar ahí en la cueva aquella, en el pajar, como aquel que dice de aquella casa. ¿Qué pasa aquí? Y después, a los que a veces hemos dicho, digamos a los católicos, a los protestantes, digamos a los banqueros, digamos a la gente rica, a profesores, maestros de universidad, en fin, abogados, arquitectos, digamos a las personas de estos títulos, de estos estudios, a ver cómo les suena, los que a veces ya hemos dicho por allí, lo hemos repetido muchas veces ya, cómo les suena aquello de Jesús de Nazaret. Bienaventurados vosotros, los ricos, porque vuestro es el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un pobre en el reino de Dios. Aprended de mí, dice Jesús, que soy empresario, que manejo mucho trabajo, muchos hombres, y me he hecho rico, tengo millones y tierras y casas. Aprended de mí. ¿Cómo le sonaría a los teólogos de todas las religiones, a los mandamases? No, esto choca, esto no es así. ¿Cómo no es así? Choca. Pero en la realidad, ¿qué hacéis vosotros? Si os va mejor, que encaja mejor aquello de pobreza, sí, pero como un adorno, Cayetano, como un cuadro que está ahí. Nosotros no vamos a practicar esto, porque el egoísmo nos domina. Queremos dominar el mundo, queremos dominaros a vosotros, a los pobres, aplastar a la gente pobre y que se multiplique, que existan muchos pobres. Y así nosotros los ricos podremos vivir ampliamente y a nuestra manera y forma, que después una guerra por aquí, otra por allá, y matan gentes igual, y mujeres embarazadas y niños y gente pobre es igual. Después haremos la limosnita, les enviaremos la ayuda esta humanitaria y enviaremos misioneros y misioneras para que les prediquen y para que les ayuden. No. Tengamos las ideas claras. Y ya que Jesús de Nazaret hace 2000 años dijo, aprended de mí, cuántas veces ya os he dicho también
aprended de mí también, de Cayetano el Yesero, jubilado. Que se pueda decir, aprended de mí, de cada uno de vosotros, caramba. No se trata de ponernos encima de un altar y presentarnos como se dice el ombligo del mundo, el Salvador. ¡No! Sean que seamos gente pobre que predica con dignidad, nos sentimos obreros, pobres. Y predicamos el cristianismo, ya que el catolicismo ha robado siempre, a través de la historia humana, las ideas sencillas de los pobres. Si no, veamos este caso sencillo que Miguel escribió una carta sobre esto de la masonería, un pequeño grupo de obreros en Francia, y van los pillastres estos, los buitres, capitalistas, le roban la idea y se va confundiendo, y después, ¿qué pasa? Se queda ahí la masonería, sobre un grupito de albañiles que no era más que una forma de sindicato obrero seguramente. ¿Qué es lo que ha pasado con Jesús de Nazaret? ¿Qué es lo que ha pasado con el Buda, el Siddhartha? ¿Qué es lo que está pasando a través de la historia humana? Que cuando un ser humano pobre tiene ideas buenas, positivas, van los buitres, cogen aquello. Esto nos irá muy bien. ¿Para qué? Hombre, para nuestro negocio, para ensanchar más nuestro negocio. Sea el nombre de Jesús o de Buda, o incluso, ya veis, en Palma, en Mallorca, en toda España, tenemos ahora esta política, estos partidos socialistas, comunistas, la izquierda unida, todo esto que se dice. ¿Cuántas veces os he dicho que yo he sido toda mi vida anarquista, comunista, socialista, todos los etcétera que queráis de esto? Pero nunca he podido estar en estos partidos. ¿Por qué? Precisamente porque he intentado ser de verdad comunista, anarquista, socialista, pero de Cristo, de Dios, de la verdad, no del dinero, no de la conveniencia política, social y toda esa porquería. Ahora, estos días y esta mañana tenían que estar reunidos también, que es Luxemburgo, me parece, y si los pobres allí, los obreros, claro, los obreros. Hay unos 18 millones y pico de parados en Europa, van a arreglar o a intentar arreglar esto. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Tanto por aquí, tanto por allá, y haremos esto, y haremos nosotros, lo otro. Pero, ¿qué? Los que han ido ahí, los representantes de los obreros, los sindicatos, seguro que no habrán hablado la cosa clara, sencilla. ¡Basta de ricos! ¡Basta de ladrones! Hay dinero suficiente para todos. Pero esto seguro que no se discutirá así tan claro, sino que se irán por las ramas y se pasará el tiempo, como ahora dice Aznar, que a lo mejor, claro, dentro de 3 o 4 años, 5 años dice, en España se habrá hecho más de 1 millón de puestos de trabajo y qué sé yo, 5 años, porque claro, ellos ya no estarán y dirán, nosotros ya no estamos, que lo hagan otros, y así se pasan los años, los siglos, y uno por otro la casa se queda sin barrer, es decir, la injusticia se queda ahí siempre rodando y rodando, y es triste después ver pobres que se pongan en contra de estas ideas claras, sencillas, del cristianismo, de la iglesia pobre, y te dicen, no vengas con estas tonterías. Entonces hay que decirles, amigo, pues si te pisotean el pie, como dice Miguel a veces, pues que te pisen, que te martillen, caramba, entonces si quieres que te exploten y que te maten, pues que te maten. Pero lo triste es que traes hijos al mundo
que son inocentes, y estos buitres después cogen tus hijos. Ahí está el gran crimen de los pobres, porque estás tú conforme con esta porquería, pues allá tú, pero no traigas hijos, que son inocentes. Y después estos hijos, ¿qué? Serán las víctimas de estos buitres que te comen a ti, que te coman a ti solo, que no dejen más que los huesos, pero deja aquí, que no traigas hijos. Uno, máximo, que ya hay mucho. La cosa, yo siempre la he visto clara, sencilla. Las palabras sí han cambiado un poco, porque recuerdo que en la calle San Miguel, yo iglesia pobre, no, pero ya decía, este cristianismo pobre. O sea que siempre lo mismo. Me alegra de que ahora Margarita, la hija de Joaquín, ha dejado a María copiar un librito que yo entregué a Joaquín hace casi nada, hace 50 años justos, este año, 50 años, y allí hay una serie de ideas, como aquello de las 100 máximas, hay la cosa sencilla, pobre, y estoy satisfecho de mí mismo, porque veo que lo mismo, la misma trayectoria. Algunas subidas y bajadas en la vida, pero siempre es aquel pensamiento que recuerdo ahora de estas máximas, porque María me trajo unas copias el otro día. ¿Quieres morirte? Muérete, pero no te mates. Hace 50 años ya tenía la idea clara de esto. Muérete, pero no te mates. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si no puedes morirte, es que no eres dueño de ti mismo. Porque tendrías que decir, basta, voy a morirme, y cerrar los ojos y morirte. Pero no, sino tienes que matarte, o sea, destruir lo que otros, alguien o algo te ha dado, te ha hecho. Mira si íbamos lejos con esto. En un arranque de emoción soy yo capaz de tronar, porque es mi corazón un motor de autocarga. Después hay un trozo, ¿cómo se dice esto? Pensemos filosóficamente como Sócrates. Claro, hace 50 años ya con Sócrates. Y esto yo no había leído nada. Pero ya alguna cosilla, ya alguna escapadita. Pensemos, filosofemos, de forma socrática, y actuemos como cristianos. Esto hace 50 años, no son 2 días. Y hay un montón de cosas que ahora no va arreglando, porque María quiere hacer un librito sobre todo esto y otras cosas y tal. Pero estoy satisfecho de mí mismo, porque siempre, desde la edad de 13 o 14 años hasta ahora, siempre, la idea básica. Y hay que ver los golpes que he tenido que aguantar, como aquella señora, aquella beata, una mujer obrera, pero beata porque cada día iba a limpiar el convento de las monjas, las agustinas, que hacían escuela allí cerca de casa, en la calle San Miguel, ya no existe este convento, y aquella mujer, claro, beata por conveniencia, porque le daban trabajo ahí. Y cuando me oía predicar ya me decía, pero Cayetano,
de ser tú como ellos, de ser un hombre rico, un chico rico, claro, un muchacho yo, haría lo mismo. Y yo le contesté, sí, está bien lo que me dices. A lo mejor, de estar como ellos, haría lo mismo. Pero yo no voy a ser tan tonto de ahora pensar y hacer como ellos. Porque yo trabajo desde cero. Y vivo en esta calle, en esta casa, en la calle San Miguel, que le decía, ¿veis? Que aquí hasta no tenemos vidriera y entra el aire. Y después encontré una vidriera vieja por el baratillo y la puse ahí, para que no entrara tanto viento, frío. Pensar como aquellos. Bueno, ya veremos después si llego a ser como ellos y a hacer lo mismo, pero ahora yo tengo que pensar como obrero, como pobre. Cuando habláis con las personas, sí, que un momento, somos libres. Si tú tienes ideas del día de mañana, ser un empresario, explotar a los compañeros de ahora, compañeros tuyos, si piensas el día de mañana tener millones, hacerte rico a costa de los demás, bien, allá tú, ya no importa que hablemos más. Pero, si tú tienes esta idea de que crees que tienes libertad para hacer esto, yo también tengo mi propia libertad de pensar por mí mismo y decir, cristianismo, iglesia pobre, soy un obrero, trabajo y predico. Y si no te gusta, pues allá tú. Pero esto de acobardarse, ya tuvo que decir el Cristo por boca de Jesús, no temáis, manada pequeña. La historia se repite, no temáis, manada pequeña. Y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. ¿Cómo? Tengo que predicar lo que oiga al oído, esta cosa sencilla, de este modo de pensar sencillo, de obrero, de pobre, esta justicia social, esta cosa. Es que yo no me siento con fuerzas para esto. Entonces, si te sientes con fuerza para ir detrás del carro, como una vez, pero se decía, o leí una vez, que había fanáticos que cuando pasaba este príncipe, este rey, o este hijo de Dios en su carroza, había fanáticos que se echaban al suelo y era para ellos una gloria que si el carro les pasaba por encima, los mataba. Bien, está bien, está bien. Veo que hoy no es cuestión de echar, pero se decía, o leí una vez, que había fanáticos que cuando pasaba este príncipe, este rey, o este hijo de Dios en su carroza, había fanáticos que se echaban al suelo y era para ellos una gloria que si el carro les pasaba por encima, los mataba. Bien, está bien, está bien. Veo que hoy no es cuestión de echarse debajo del carro, pero encontramos mucha gente pobre, gente que trabaja, alaba a los ricos y les hace la comedia. Hombre, Cayetano, siempre habrá ricos y pobres. Es que el pez gordo se come al pequeño. Es que aquí, hombre, ellos nos dan trabajo. En mallorquín es que, y salta contesta, digo, es que pues por no pescar, hombre. Siempre es que. No, somos esto, obreros,
somos pobres. Y esto de arriba los pobres del mundo, vemos claramente que aquel hombre pensaba en toda la masa obrera del mundo, no en esto de este pobre que está aquí a la misericordia o que pide limosna. No, gente obrera, la que trabaja. Frente a nosotros el capitalismo, los que viven sin trabajar y se hacen ricos a costa del trabajo, porque la riqueza en el mundo la producen los que trabajan. La riqueza se produce así, trabajando. Claro, y trabaja el arquitecto y trabaja el ingeniero y cuidado con esto, y trabaja el médico, pero es con el trabajo que crece la riqueza. Pero con los buitres, estos tipos zánganos o ¿qué se digo això bueno, se podría decir de vagos y maleantes, porque en tiempos de Franco existía esto, la ley contra los vagos y maleantes, Los parásitos, pero y los condes y los marqueses y los reyes. Miremos ahora toda esa porquería de estos días con la reina de Inglaterra, una burrada de millones para arreglarse el palacio porque es el aniversario de su boda, es su cumpleaños, boda de oro, y venga oro y venga dinero para la comedia esta, y gente que no da ni golpe, que a través de esta historia humana vemos estos tipos que se han hecho ricos siempre. Antes era con la espada y ahora es con la metralleta o la bomba atómica. Esto es mío. Y si no, 2 tiros. Y estas leyes son así. Defender nuestros intereses siempre y vosotros los pobres a callar. Iglesia pobre, asamblea pobre, reunión de obreros, reunión de pobres. La cosa es clara. Porque allí, bueno, en las viviendas ya existía esto, pero aquí, ya hace unos 20 años que vivimos en este piso, por aquí han desfilado muchas personas, mucha gente. Algunos, gente trabajadora, como Ernesto, como Jaime Mori o Juan Ferriol, poquitos, gente pobre. Algunos se han ido alejando por las cosas raras de su vida o porque se han casado así o así, pero la gran mayoría de gente que ha venido por allí gente que maneja dinero, y cuando han oído las cosas de por allí han dicho no, por allí no han venido más, no han vuelto más. Chietano, he pensato una cosa, che n'hi ha un che ha andato una banda e magari non che ha visto. Chi è? Chi è? Digue'm qui és. No sé qui En Lluís. Lluís. Ha vingut en Lluís. El metge. El metge. A veure si vos pot contar qualque cosa que ha vist. Molt negres. Hemos leído la postal de Luis. Molt de ¿Dónde negre. fuiste? ¿Dónde fuiste? A Senegal Gambia. Hoy he recibido la postal. Venga. Posava fins ara. ¿Y qué cuentas? Está mejor dicho. No, nada. Justamente hablando de pobres, pues bueno, en estos países siempre hay muchos, ¿no? Y bueno, bueno, miseria, ¿no? Y Un poquito más fuerte que No, deja. también te das cuenta mucho, ¿no? De la parte de esta religión, ¿no? Cuanto más pobres hay y tal, también la parte de religión aumenta. Y también aumenta, los ricos son más ricos, ¿no? Es decir, que todo va en proporción, ¿no? Y también te das cuenta que hay personas, ¿no? Que se comportan, ¿no? Como personas.
porque cuando tú ahí todos son negros y tú eres blanco, se ve claro, ¿no? Que eres diferente a ellos. Y entonces van siempre, te ven como una mina de oro, ¿no? Y te intentan sacar, ¿no? Si eres blanco, se supone que tienes dinero, intentan sacar dinero, ¿no? Pero hay gente que no, que lo ves que se comporta, ¿no? Es decir, que se comporta más o menos como con los otros, ¿no? Y ahí se ve muy claro, ¿no? La parte esta de quién va a sacar dinero o no, ¿no? Aunque también se entiende porque ellos subsisten, ¿no? Es ahí sobreviviendo. Y bueno, cosas así, ¿no? Siempre aprendes, ¿no? En los viajes. Supongo que en tu país también hay mucha miseria, ¿no? Sí, hay de todo allí, claro. Sobre todo en el sur hay indígenas también, ¿no? Que están muy marginados y viven prácticamente en la miseria, en chozas. Y claro, hay mucha injusticia, claro. No seas ¿Qué pasará siempre con el sur? Luis, ¿qué te he dicho yo? Siempre es el sur el que merece todas las calamidades. El norte viven como reyes. Sí, En todas partes, ¿eh? El Papa lo dijo el otro día. En todas partes. El Papa dijo, que me parece que fue el Papa, ¿no? Que dijo que era muy fuerte, un religioso, ¿no? Me parece el Papa que y además lo dijo de una manera tajante, ¿no? Que cómo es posible que en el norte, no siendo católicos y teniendo protestantes y tal y que cual, hayan crecido en la economía. Me parece que lo dijo él. Y el sur, la parte de Sudamérica y tal, llena de catolicismo y tal y que cual, vivan en la miseria. Ellos mismos lo dijeron. Yo es que me quedé así como diciendo, ¿y qué quieren decir esta gente ahora? Sí, pero es un poco lo que dice Luis, ¿no? Que es decir, ves mucha miseria, pero por otro lado ves que hay algunos ricos, ¿no? Es decir, también Sí, hay aguantas de ver muchos Mercedes. ¿Sí? El Vaticano. Así que ahora es. El otro día, el día de los santos, me fui al cementerio. Y cuando entrabas, fui a llevar una flor, y cuando entrabas, había una tarima y había pues 2 sacerdotes católicos, estaba el ejército de salvación, había unos negros allí con corbata y traje, la leche, aquello era la leche. Y no se me ocurre otra cosa que además dije en voz alta, lo siento mucho. Dije, farsantes del teatro, ¿no? Pero no dijeron ni pío, farsantes. Digo, es que sois piedras de tropiezo, sepulcros blanqueados. Hostia. En voz alta, oye, no me dijeron ni pío. Y muchos agachaban la cabeza y otros se reían y seguían andando. Salía así, macho. Bien, la próxima reunión, ¿dónde será esto? Para saber. José. José. Casa de José. Sí, lo ha dicho. Porque en el váter es un casa. En la iglesia del váter de tu casa. Casa de José. Habrá sopa boba. José. Artistas del comediantes de... Vaya momento. De José. Sí, ha dicho que sí. En la iglesia del váter de su casa. No, que si no hay gambas no puedo. Ay. Cagón, sí, cagón. Cagón. Que también en la iglesia del váter de tu casa. Sí, en mi casa. Sí, el váter. Sí, sí, son gente. María. Sí. ¿Tú vendrás mañana? Ah, si quieres que venga. No, es igual, tienes para el mensaje. Lo llevo ahora. Si quiero que no mezcles comparar este vídeo. Sí, porque allá no me tienen ni carro. Era una